¿Alguna vez te han pagado para que desaparezcas de la vida de tu propio hijo? Yo sí. Y lo que más me duele no es la humillación, sino darme cuenta de que tal vez tenían razón. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 64 años y durante los últimos 6 meses he vivido el infierno más grande de mi existencia. Todo comenzó un martes por la tarde, cuando mi nuera Valeria tocó la puerta de mi modesta casa en la colonia Doctores, Ciudad de México. Llevaba un sobre manila en las manos y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora Carmen», me dijo con esa voz suave pero firme que siempre me ponía nerviosa. «Necesitamos hablar». Yo sabía que algo andaba mal. Valeria nunca venía sola a visitarme. Siempre llegaba del brazo de mi hijo Roberto, como si necesitara un escudo protector entre ella y yo. Pero ahí estaba, parada en mi sala con sus tacones altos y su vestido de marca, luciendo como si hubiera salido de una revista mientras yo me sentía invisible en mi delantal desgastado. «Siéntate, mija», le dije, aunque la palabra mija se me atragantó. Nunca me había sentido como su suegra de verdad, más bien como un estorbo que había que tolerar. Valeria se acomodó en el sillón, cruzó las piernas con elegancia y puso el sobre la mesita de centro. El silencio se extendió entre nosotras como una herida abierta. Afuera se escuchaban los gritos de los niños jugando fútbol en la calle, el sonido de las tortillas golpeando el comal de Doña Esperanza, la vida normal de un barrio que ya no se sentía como mi hogar. «Señora Carmen», comenzó Valeria, y su voz sonaba como si hubiera ensayado este momento 1000 veces. «Usted sabe que Roberto y yo la queremos mucho». «Mentira». Lo supe desde el momento en que salieron esas palabras de su boca. El amor no necesita explicaciones, no necesita prólogos. Cuando alguien te ama de verdad, lo sientes en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra no dicha. Lo que yo sentía de parte de Valeria era tolerancia, y apenas. «Pero», continuó, y ahí estaba la palabra que lo cambiaría todo, «creo que todos estaríamos mejor si usted se fuera a vivir a otro lado». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Me quedé ahí, sentada en el sillón que mi difunto esposo Joaquín había comprado cuando Roberto era apenas un niño, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo era posible que esta mujer, que había llegado a nuestras vidas apenas 3 años atrás, me estuviera pidiendo que desapareciera? «No entiendo», logré susurrar, aunque entendía perfectamente. Valeria suspiró, como si fuera ella la que estaba sufriendo en esta conversación. «Mire, señora, Roberto está muy estresado. Su trabajo en la empresa de su papá es muy demandante, y cuando llega a casa y ve que que usted necesita tanto de él, se pone muy tenso. Yo no necesito nada de Roberto». Mentí, porque sí necesitaba. Necesitaba sus llamadas de los domingos. Necesitaba que viniera a arreglar la llave que goteaba. Necesitaba sentir que todavía era su madre, y no solo una carga. «Señora, por favor, no me malentienda». Valeria se inclinó hacia adelante, y pude oler su perfume caro, tan diferente al agua de colonia barata que yo usaba. «Usted es una mujer fuerte, independiente. Podría empezar una nueva vida en cualquier parte. Tiene una hermana en Guadalajara, ¿verdad? Mi hermana Luz. Hacía 5 años que no hablábamos, desde que me dijo que Roberto se había casado con una fresa que se creía mucho, y yo la defendí porque pensé que era mi deber como suegra. Qué ironía que ahora esa misma fresa me estuviera echando de la vida de mi hijo. «Roberto no sabe que estoy aquí», continuó Valeria, y esas palabras me partieron el corazón en 2. Mi hijo no sabía que su esposa estaba aquí, en mi sala, pidiéndome que desapareciera. ¿Qué clase de madre era yo que ni siquiera sabía lo que pensaba mi propio hijo? Valeria tomó el sobre y lo empujó hacia mí. «Hay 100.000 pesos ahí. Es suficiente para que se establezca en otro lado, para que empiece de nuevo. Piénselo, señora Carmen. Roberto podría ser completamente feliz, sin preocupaciones, sin culpas». «Sin culpas». Esa frase se clavó en mi pecho como una daga. Yo era la culpa de mi hijo. Yo era el peso que cargaba, el problema que tenía que resolver. La mujer que lo había criado sola, después de que su padre muriera en un accidente de construcción, que había trabajado doble turno en la fábrica textil para que él pudiera estudiar ingeniería
que había vendido mis joyas para pagar su universidad. Ahora era solo una culpa. No puedo aceptar esto, dije, pero mi voz sonaba quebrada, insegura. Puede y debe, respondió Valeria con firmeza. Piensa en Roberto, piensa en su felicidad, piensa en el futuro que él merece. Se levantó del sillón, alisó su vestido y me miró desde arriba. En ese momento entendí que esto no era una petición, era una orden disfrazada de favor. Era el final de mi vida como la conocía. «Le doy una semana para decidir», dijo mientras caminaba hacia la puerta. «Si no acepta, Roberto se enterará de muchas cosas que preferiría no saber». ¿Amenazas? ¿Me estaba amenazando esta mujer que yo había recibido en mi familia con los brazos abiertos? Cuando se fue, me quedé sola con el sobre Manila sobre la mesa y el eco de sus tacones resonando en mi cabeza. 100.000 pesos por 64 años de vida, por 25 años de maternidad en solitario, por todo el amor que había dado sin pedir nada a cambio. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, tomando té de manzanilla y mirando las fotos de Roberto que tenía pegadas en el refrigerador. Roberto en su graduación, Roberto el día de su boda, Roberto de niño abrazándome después de que su papá muriera. En cada foto yo estaba ahí, siempre al lado, siempre orgullosa, siempre amándolo sin condiciones. ¿Cuándo había comenzado a ser un estorbo? ¿Cuándo había dejado de ser su mamá para convertirme en su problema? El sobre seguía ahí, sobre la mesa, como un recordatorio constante de lo que Valeria pensaba que yo valía. 100.000 pesos. Ni siquiera era suficiente para comprar un departamento decente en la ciudad, pero aparentemente era más de lo que yo merecía. Al día siguiente desperté con los ojos hinchados de tanto llorar y una decisión que me carcomía por dentro. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender cómo había llegado a este punto sin darme cuenta. Me vestí con mi mejor ropa, una blusa azul que Roberto me había regalado el Día de las Madres del año pasado, y tomé el metro hacia la colonia Roma Norte, donde vivían mi hijo y su esposa. Durante todo el trayecto no pude dejar de pensar en las palabras de Valeria. Roberto se enterará de muchas cosas que preferiría no saber. ¿Qué cosas? ¿Qué había hecho yo que fuera tan terrible? El edificio donde vivían era uno de esos modernos, con portero uniformado y jardines perfectamente podados. Cada vez que visitaba ese lugar me sentía como una intrusa, como si no perteneciera a ese mundo de lujos que mi hijo había construido. El portero me conocía, pero siempre me miraba con esa expresión que decía, otra vez la suegra problemática. ¿Viene a ver al ingeniero Roberto?, me preguntó don Aurelio, el portero de la mañana. Sí, es mi hijo, respondí, como si necesitara justificar mi presencia ahí. Está en su oficina, señora. Llegó muy temprano hoy. Roberto trabajaba desde casa los martes. Era contador público y socio en el despacho de su suegro. Un hombre de dinero que desde el primer día me había hecho sentir que mi hijo había hecho una buena jugada al casarse con su hija. Nunca me lo dijo directamente, pero lo sentía en cada conversación, en cada mirada, en cada comentario sobre lo afortunado que era Roberto. Toqué el timbre del departamento. Roberto abrió la puerta y su cara se iluminó al verme, como cuando era niño y llegaba de la escuela. Por un momento, solo por un segundo, me sentí como su mamá otra vez. «Mamá, qué sorpresa. Pasa, pasa». El departamento siempre me intimidaba. Todo era blanco, negro y gris. Muy moderno, muy elegante, muy diferente a mi casa llena de colores y recuerdos. Las paredes estaban decoradas con cuadros abstractos que yo no entendía, y había una mesa de centro de vidrio que siempre me daba miedo tocar. «¿Quieres café? Acabo de hacer», me ofreció Roberto mientras me guiaba hacia la sala. «Sí, mijo, gracias». Mientras él fue por el café, yo me quedé observando el lugar. Todo estaba inmaculado, sin una mota de polvo, sin un objeto fuera de lugar. Era hermoso, pero no se sentía como un hogar. No se sentía como el tipo de lugar donde un niño podría correr libremente o donde una abuela podría consentir a sus nietos. Roberto regresó con 2 tazas de café en una bandeja de plata. Incluso para tomar café conmigo, usaba la vajilla buena. Me preguntaba si eso era por respeto o porque Valeria le había enseñado que siempre había que mantener las apariencias. «¿Cómo has estado, mamá?», me preguntó mientras se sentaba en el sillón de enfrente.
Antes se sentaba a mi lado, pero últimamente siempre mantenía esa distancia. Bien, mijo. ¿Y tú? Te veo muy cansado. Roberto suspiró y se pasó las manos por el cabello. El trabajo está muy pesado. El despacho está creciendo mucho y hay mucha presión. ¿Y Valeria? ¿Cómo está? Ella está... bueno, está algo estresada también. Está planeando una remodelación de la casa de la playa de sus papás y eso la tiene muy ocupada. Una remodelación de la casa de la playa. Mientras yo vivía en una casa donde el techo goteaba cuando llovía muy fuerte, mi nuera se estresaba por remodelar una casa de vacaciones. Las diferencias entre nuestros mundos nunca habían sido más evidentes. Roberto, comencé, sin saber muy bien cómo abordar el tema. ¿Tú sientes que yo soy una carga para ti? Mi hijo casi se atraganta con el café. ¿Qué? ¿Por qué preguntas eso, mamá? Es solo que a veces siento que necesito mucho de ti, que te llamo mucho, que te pido muchas cosas. Roberto dejó su taza sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Mamá, tú eres mi madre. Nunca vas a ser una carga para mí. ¿Por qué piensas eso? Quise contarle sobre la visita de Valeria, sobre el sobre con dinero, sobre la propuesta que me había hecho. Pero algo me detuvo. Tal vez era el miedo de confirmar que mi nuera tenía razón, que él realmente estaría mejor sin mí. Es solo que ya estoy grande, Roberto. Y tú tienes tu vida, tu esposa, tu trabajo. No quiero ser una molestia. Mi hijo se levantó del sillón y vino a sentarse a mi lado. Por primera vez en meses, sentí su cercanía. Sentí que era mi niño otra vez. Mamá, mírame, me dijo tomando mis manos entre las suyas. Tú nunca vas a ser una molestia para mí. Tú me diste todo. Trabajaste día y noche para que yo pudiera estudiar. Me criaste sola después de que papá murió. Sacrificaste tu vida por la mía. ¿Cómo voy a verte como una carga? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Entonces, ¿por qué siento que ya no soy bienvenida en tu vida? Roberto se quedó callado por un momento largo. Demasiado largo. Y en ese silencio encontré mi respuesta. No es eso, mamá. Es solo que Valeria a veces... bueno, ella viene de una familia muy diferente. En su casa, los papás viven en residencias muy bonitas para adultos mayores, donde tienen todas las comodidades y no se preocupan por nada. Residencias para adultos mayores. Asilos de lujo, pero asilos al fin y al cabo. ¿Eso es lo que quieres para mí, Roberto? ¿Que me vaya a vivir a un asilo? No, no, mamá, para nada. Yo jamás... En ese momento escuchamos el sonido de la llave en la cerradura. Valeria había llegado. Roberto se levantó inmediatamente de mi lado, como si hubiera sido atrapado haciendo algo malo, como si hablar conmigo, consolar a su madre, fuera una traición a su esposa. «Hola», dijo Valeria desde la entrada, y su voz sonaba tensa. «No sabía que tenías visita, Roberto». «Mi mamá vino a visitarme», respondió mi hijo, y pude notar la defensiva en su tono. Valeria entró a la sala con una sonrisa forzada. Llevaba bolsas de compras de tiendas caras y se veía perfecta, como siempre. Ni un cabello fuera de lugar, ni una arruga en su ropa. «Señora Carmen, qué gusto verla», mintió con descaro. «Hola, Valeria». El aire se volvió denso, cargado de tensión. Roberto miraba entre su esposa y su madre, como si estuviera tratando de resolver un problema matemático muy complejo. «Bueno», dijo Valeria dejando las bolsas sobre el sofá. «Espero que hayan tenido una visita muy agradable. Roberto, ¿recuerdas que tenemos la cena con mis papás esta noche? Una cena con sus papás. Una cena a la que, obviamente, yo no estaba invitada. Nunca lo estaba». «Sí, sí me acuerdo», respondió Roberto, y pude ver cómo la culpa se instalaba en sus ojos. Me levanté del sillón. «Mejor me voy. No quiero interrumpir». «No interrumpes nada, mamá», dijo Roberto, pero no me pidió que me quedara. Valeria me acompañó hasta la puerta. Cuando Roberto fue por mi bolsa, mi nuera se acercó a mi oído y susurró: «Espero que haya pensado en mi propuesta, señora Carmen. El tiempo se está agotando». Salí de ese departamento sintiéndome más sola que nunca. En el elevador, mientras bajaba los 15 pisos hacia la planta baja, entendí algo terrible. Tal vez Valeria tenía razón. Tal vez Roberto sí estaría mejor sin mí. Pero lo que no sabía era que esa noche, después de la cena con los suegros, mi mundo se desmoronaría completamente. Esa noche no pude dormir.
Me quedé sentada en mi cama, sosteniendo el sobre Manila que Valeria me había dado, preguntándome cuánto valía realmente una madre. 100,000 pesos parecían mucho dinero para alguien como yo, que había vivido toda su vida contando centavos, pero se sentían como una limosna cuando representaban el precio de mi amor maternal. Eran las 3 de la madrugada cuando sonó mi teléfono. Roberto. Mi corazón se saltó un latido porque mi hijo nunca llamaba tan tarde, a menos que fuera una emergencia. «¿Bueno?», contesté con voz temblorosa. «Mamá». La voz de Roberto sonaba extraña, quebrada. «Necesito verte. ¿Puedo ir a tu casa?» «Claro, mijo. ¿Estás bien? ¿Pasó algo?» «Ya voy para allá». Colgó sin responder mi pregunta. Me levanté inmediatamente, me puse una bata y comencé a hacer café. Cuando Roberto era niño y tenía pesadillas, siempre terminábamos en la cocina tomando chocolate caliente y hablando hasta que se le quitara el miedo. Ahora era un hombre de 32 años, pero seguía siendo mi niño cuando algo lo lastimaba. Roberto llegó media hora después. Cuando abrí la puerta, me asusté. Tenía los ojos rojos, el cabello revuelto, y su camisa estaba arrugada como si hubiera estado durmiendo en el coche. «Roberto, ¿qué pasó?». Entró sin decir palabra y se dejó caer en el sillón de la sala. Se veía derrotado, como cuando era adolescente y había reprobado un examen importante. «Mamá», comenzó, y su voz se quebró. «¿Es cierto que Valeria vino a verte ayer?». Se me heló la sangre. Valeria le había contado. Pero, ¿qué le había dicho exactamente? «Sí, vino. ¿Y es cierto que te ofreció dinero para que te fueras de la ciudad?». No podía mentirle. Nunca le había mentido a mi hijo en toda su vida. Y no iba a empezar ahora. «Sí». Roberto se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar. Mi niño, mi hombre fuerte, estaba llorando en mi sala como cuando tenía 8 años, y los niños de la escuela se burlaban de él porque no tenía papá. Me senté a su lado y lo abracé. Olía a alcohol y a tristeza. «¿Cómo se enteró?», pregunté suavemente. «Se lo conté a su hermana por teléfono esta noche. No sabía que yo estaba escuchando. Le estaba presumiendo que por fin había encontrado la manera de deshacerse del problema. Deshacerse del problema. Eso era yo para mi nuera. Un problema que había que resolver». «¿Roberto?». «No, mamá. Déjame hablar», me interrumpió, separándose de mi abrazo para mirarme a los ojos. «Tengo que contarte algo. Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». El miedo se instaló en mi estómago como una piedra fría. «Valeria. Valeria me ha estado diciéndome durante meses que tú hablas mal de ella con los vecinos, que le dices a todo el mundo que ella no es buena esposa, que no me cuida bien, que solo quiere mi dinero». «¡Eso es mentira!», exclamé, pero Roberto levantó la mano para silenciarme. «Lo sé, mamá. Lo sé ahora. Pero durante meses yo creí que era cierto». Valeria lloraba. Me decía que se sentía atacada, que no podía vivir así. Y yo, Dios mío, mamá. Yo comencé a creerle. Las palabras de mi hijo cayeron sobre mí como golpes físicos. Durante meses había estado creyendo que yo era una suegra mala, que yo atacaba a su esposa, que yo era la fuente de sus problemas matrimoniales. «Por eso comenzaste así a alejarte de mí», susurré, entendiendo finalmente por qué las llamadas se habían vuelto más cortas, por qué las visitas eran menos frecuentes, por qué siempre parecía incómodo cuando estábamos juntos. «Sí», admitió Roberto, y la culpa en su voz era evidente. «Pensé que si mantenía cierta distancia, las cosas mejorarían entre Valeria y yo. Pensé que tal vez realmente estabas siendo difícil con ella. ¿Pero qué te hizo cambiar de opinión?». Roberto se levantó del sillón y comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. «Esta noche, cuando escuché a Valeria hablando con su hermana, no solo estaba presumiendo sobre haberte ofrecido dinero, también se estaba riendo. Se estaba riendo de lo fácil que había sido convencerme de que tú eras el problema. Le dijo a su hermana que yo era tan manipulable que había logrado alejarme de mi propia madre sin ni siquiera tener que pedírmelo directamente. Manipulable. Mi hijo, el hombre más noble y generoso que conocía, había sido manipulado para que se alejara de mí. «Pero eso no es todo, mamá», continuó Roberto, y su voz se volvió más dura. «También le dijo que una vez que tú te fueras, el siguiente paso sería convencerme de vender tu casa». «¿Vender mi casa?».
Dice que el terreno vale mucho dinero ahora que la zona se está gentrificando. Quiere que te convenza de venderla y que uses ese dinero para irte a vivir a una residencia en Guadalajara. Así ella se queda con una comisión por la venta y se asegura de que nunca regreses. El plan completo se desarrolló frente a mis ojos como una película de terror. Valeria no solo quería que me fuera, quería que perdiera mi casa, mis recuerdos, mi único patrimonio. Quería borrarme completamente de la vida de Roberto. «Y hay más», dijo Roberto, deteniéndose frente a mí. «Los supuestos chismes que tú esparcías sobre ella, Valeria los inventó. Le preguntó a doña Esperanza, a don Miguel, a todos los vecinos. Nadie sabe de qué está hablando. Tú nunca dijiste nada malo sobre ella». Por supuesto que no había dicho nada malo. Valeria no me gustaba. Eso era cierto. Pero yo había sido criada para respetar a la familia, para mantener la armonía, para guardar silencio antes que causar problemas. «¿Por qué?», fue lo único que pude preguntar. «¿Por qué me odia tanto?». Roberto se sentó en el suelo frente a mí, como cuando era niño, y venía a contarme sus problemas. «No te odia, mamá. Te tiene envidia». «¿Envidia? ¿De qué?». «De que yo te ame, de que tengas un lugar en mi corazón que ella nunca va a poder ocupar. Valeria está acostumbrada a ser el centro de atención, a tener todo lo que quiere. Pero hay una cosa que no puede tener, el amor incondicional que un hijo siente por su madre». Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio mezcladas con tristeza. «Roberto, yo nunca quise competir con ella. Yo solo quería seguir siendo mi mamá. Lo sé, y ella no podía soportarlo». Mi hijo se acercó a mí y me tomó las manos. «Mamá, te pido perdón. Perdón por dudar de ti. Perdón por alejarme. Perdón por permitir que alguien te lastimara así. Tú me diste todo, y yo te pagué con desconfianza». «No digas eso, Roberto. Tú no tenías por qué sospechar que tu esposa te estaba mintiendo. Sí tenía que saberlo. Conozco tu corazón, mamá. Conozco tu bondad. Debí haber confiado en eso, en lugar de en las lágrimas de cocodrilo de Valeria». Nos quedamos abrazados en silencio por un largo rato. Afuera comenzaba a amanecer, y con la luz del nuevo día, sentí que tal vez había esperanza después de todo. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. Roberto se separó de mí y me miró con una determinación que no había visto en sus ojos desde hacía meses. «Voy a poner fin a esto. Voy a confrontar a Valeria, y vamos a arreglar esta situación de una vez por todas». Pero lo que ninguno de los dos sabíamos era que Valeria había escuchado a Roberto salir de la casa esa noche y ya tenía un plan para asegurarse de que yo desapareciera de sus vidas para siempre. La guerra apenas comenzaba. Roberto se fue de mi casa al amanecer con una determinación que me llenó de esperanza y terror a partes iguales. Esperanza porque finalmente mi hijo conocía la verdad. Terror porque sabía que enfrentarse a Valeria no sería fácil. Esa mujer había demostrado que era capaz de cualquier cosa para salirse con la suya. Pasé toda la mañana limpiando la casa, no porque estuviera sucia, sino porque necesitaba mantener mis manos ocupadas mientras mi mente procesaba todo lo que había pasado. Cada tanto miraba el sobre manila que seguía sobre la mesa de la cocina, esos 100.000 pesos que representaban el precio que mi nuera había puesto a mi desaparición. A las 2 de la tarde sonó mi teléfono. Era Roberto. «Mamá, necesito que vengas al departamento. Ahora». Su voz sonaba tensa, controlada, como cuando trataba de no perder la calma. «¿Qué pasó, mijo?». «Valeria quiere hablar contigo. Los tres juntos. Dice que hay cosas que necesitan aclararse». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Una confrontación directa con Valeria era lo último que quería, pero sabía que era inevitable. «¿Estás seguro de que es buena idea?». «Mamá, esto tiene que terminar hoy, de una manera o de otra». 1 hora después estaba parada frente a la puerta del departamento de Roberto, sintiendo como si fuera a entrar en una jaula con un animal salvaje. Roberto abrió la puerta y pude ver inmediatamente que había estado llorando. Sus ojos estaban rojos y hinchados, y tenía esa expresión de alguien que ha recibido una golpiza emocional. «¿Estás bien?», le susurré mientras me abrazaba. «No», admitió, «pero va a estar bien. Tiene que estarlo». Valeria estaba sentada en la sala, perfectamente arreglada como siempre, pero había algo diferente en ella.
Una frialdad que antes había tratado de ocultar, ahora brillaba abiertamente en sus ojos. Ya no se molestaba en fingir que me toleraba. «Señora Carmen», me saludó sin levantarse del sillón. «Siéntese, por favor». Roberto me guió hacia el sillón de enfrente, y él se sentó entre las dos, como un mediador en una guerra que él no había empezado, pero que estaba decidido a terminar. «Valeria», comenzó Roberto con voz firme, «cuéntale a mi mamá lo que me dijiste esta mañana». Mi nuera se acomodó en el sillón y me miró directamente a los ojos. En su mirada no había ni una pizca de la vergüenza que yo esperaba ver después de que la hubieran descubierto mintiendo. «Le dije a Roberto que estoy embarazada», anunció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El mundo se detuvo a mi alrededor. Roberto iba a ser papá. Yo iba a ser abuela. Después de todos estos años esperando ese momento, después de todas las indirectas que había hecho sobre nietos, finalmente iba a suceder. «¡Felicidades!», logré susurrar, aunque mi alegría estaba mezclada con una profunda aprensión. «Gracias», respondió Valeria. «Por eso es tan importante que resolvamos esta situación de la mejor manera para todos». «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque temía la respuesta. Valeria se inclinó hacia adelante, y su voz adoptó un tono maternal que sonaba completamente falso. «Señora Carmen, usted va a ser abuela. Eso es maravilloso. Pero también significa que Roberto y yo necesitamos concentrarnos completamente en prepararnos para ser padres. No podemos tener distracciones o tensiones familiares». «Mi mamá no es una distracción», intervino Roberto, pero Valeria lo silenció con una mirada. «Roberto, amor, déjame terminar», le dijo con esa voz suave que usaba cuando quería manipularlo. «Señora Carmen, usted sabe que Roberto me ama, y yo lo amo a él. Vamos a formar una familia que necesita estar unida y en armonía. Yo nunca he causado problemas en su matrimonio», respondí tratando de mantener la calma. «¿No?», Valeria levantó una ceja. «Entonces, ¿por qué Roberto llega a casa estresado cada vez que habla con usted? ¿Por qué se siente culpable cuando no puede visitarla tanto como usted quisiera? ¿Por qué siente que tiene que elegir entre su esposa y su madre?». Cada palabra era como una bofetada. Porque había algo de verdad en lo que decía, aunque fuera una verdad distorsionada. Roberto sí se había visto estresado últimamente. Sí había parecido culpable durante nuestras conversaciones. Pero no era porque yo fuera una carga. Era porque ella lo había manipulado para que se sintiera así. «Valeria, ya basta», dijo Roberto, pero su voz sonaba cansada, como si hubiera estado teniendo esta misma conversación durante horas. «No, Roberto, esto necesita decirse», continuó Valeria, y ahora se dirigía directamente a mí. «Señora Carmen, yo no la odio, pero la realidad es que su presencia en nuestras vidas está causando problemas. Roberto se siente dividido entre nosotras, y eso no es justo para él, especialmente ahora que vamos a tener un bebé». «Entonces, ¿qué propones?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Propongo que usted tome el dinero que le ofrecí y se vaya a vivir a Guadalajara con su hermana. Roberto puede visitarla de vez en cuando, puede llamarla, pero ya no será una presencia constante en nuestras vidas. Así Roberto podrá ser completamente feliz con su nueva familia». «¿Y mis nietos?», pregunté sintiendo cómo se me partía el corazón. «¿También tendré que verlos de vez en cuando?». Valeria sonrió, y esa sonrisa era pura maldad. «Los nietos necesitan estabilidad, señora Carmen. Necesitan estar rodeados de personas que apoyen completamente a sus padres. Usted representa el pasado. Nosotros somos el futuro». Roberto se levantó del sillón bruscamente. «Ya basta, Valeria. No voy a permitir que sigas hablándole así a mi madre». «Ah, ¿no?». Valeria también se levantó, y toda su máscara de dulzura desapareció completamente. «¿Entonces vas a elegir a tu mamá por encima de tu esposa embarazada? ¿Vas a elegir el pasado por encima del futuro de tu hijo?». «No es una elección», gritó Roberto. «Las dos son importantes para mí». «Pues entonces tienes un problema», respondió Valeria con frialdad. «Porque yo no voy a criar a mi hijo en un ambiente donde mi suegra está constantemente compitiendo conmigo por la atención de mi esposo». Me levanté del sillón con las piernas temblorosas. Todo estaba saliendo mal. El embarazo de Valeria había cambiado completamente la dinámica de la situación. Ahora no se trataba solo de mí.
Se trataba de mi futuro nieto, del bienestar de una familia que estaba por nacer. Tal vez Valeria tiene razón, dije en voz baja. No, Roberto se acercó a mí. Mamá, no digas eso. Roberto, ella está embarazada. Van a tener un bebé. Lo último que necesitan es una suegra problemática. Tú no eres problemática. Sí lo soy, susurré, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Soy un estorbo. Soy el pasado. Y su bebé es el futuro. Valeria me miró con algo que casi parecía lástima. Señora Carmen, me alegra que finalmente lo entienda. Esto no es personal. Es solo lo mejor para todos. Roberto me tomó de los brazos. Mamá, mírame. No tienes que irte. Podemos encontrar otra solución. Pero yo sabía que no había otra solución. Valeria había jugado su carta ganadora. El bebé, mi nieto. Y yo no iba a ser la razón por la cual esa criatura creciera en un hogar lleno de tensión y conflicto. Acepto, dije finalmente. ¿Qué? Roberto me miró como si no hubiera entendido. Acepto la propuesta de Valeria. Me voy a Guadalajara. La sonrisa de triunfo en la cara de mi nuera me partió el alma. Pero lo que más me dolió fue la expresión de derrota total en los ojos de mi hijo. Mamá, no, Roberto, esto es lo mejor. Para ti, para Valeria, para el bebé. Yo ya viví mi vida. Ahora es su turno. Pero esa noche, mientras empacaba mis cosas más preciadas, tomé una decisión que cambiaría todo. Antes de irme, iba a descubrir todos los secretos de Valeria. Si iba a desaparecer de la vida de mi hijo, al menos me aseguraría de que él supiera exactamente con quién se había casado. 3 días después de haber aceptado irme a Guadalajara, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era Patricia, la hermana menor de Valeria, y sonaba nerviosa. Señora Carmen, ¿podemos vernos? Hay algo que usted necesita saber. Acordamos encontrarnos en una cafetería del centro, lejos del mundo de lujos donde vivía mi nuera. Patricia llegó 20 minutos tarde, mirando constantemente por encima del hombro, como si alguien la estuviera siguiendo. «Gracias por venir», me dijo mientras se sentaba frente a mí. No sabía si debía hacer esto, pero no puedo quedarme callada. Patricia era 5 años menor que Valeria, y siempre había sido la hermana invisible, la que vivía a la sombra de su hermana perfecta. Era maestra de primaria, divorciada, con 2 hijos pequeños, y nunca había tenido la aprobación completa de sus padres, como sí la tenía Valeria. «¿De qué quieres hablarme?» «Ochochol», le pregunté, aunque mi instinto me decía que no me iba a gustar lo que tenía que decirme. Patricia sacó su teléfono celular y me mostró una serie de mensajes de WhatsApp. Estos son mensajes que Valeria le envió a su mejor amiga hace 2 semanas. Leí los mensajes y sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Ya casi logro que la vieja se largue. Roberto está completamente convencido de que su mamá es un problema. ¿Y si no acepta irse? Entonces uso mi carta de triunfo. Le voy a decir que estoy embarazada. ¿Pero estás embarazada? Por supuesto que no, tonta. Pero Roberto no lo sabe. Para cuando se dé cuenta, ya habré logrado que su mamá desaparezca para siempre. El mundo se desplomó a mi alrededor. Valeria había mentido sobre el embarazo. Todo había sido una actuación, una manipulación más para conseguir que yo me fuera. ¿Cómo conseguiste estos mensajes?, le pregunté con voz temblorosa. Valeria me pidió prestado su teléfono el domingo para hacer una llamada. Se le olvidó cerrarlo y vi la conversación. Al principio pensé que era una broma, pero después recordé todo lo que había pasado. Y Patricia se detuvo y me miró con lágrimas en los ojos. «Señora Carmen, mi hermana no está bien. Tiene una obsesión enfermiza con controlar todo y a todos. ¿Por qué me estás mostrando esto? ¿Por qué me ayudas?» Patricia suspiró profundamente. «Porque yo también he sido víctima de Valeria. Ella fue la que le contó a mi ex esposo que yo había tenido una aventura durante nuestro matrimonio. Mintió, inventó evidencia, destruyó mi familia solo porque estaba celosa de que mis hijos recibieran más atención de mis papás que ella. Una aventura inventada, una familia destruida por los celos y las mentiras. Comenzaba a entender el tipo de persona que realmente era mi nuera. «Hay más», continuó Patricia. «Valeria ha estado usando el dinero de Roberto para pagar las deudas de juego de nuestro papá. Roberto no lo sabe, pero mi hermana le ha estado sacando dinero poco a poco de sus cuentas
para cubrir las pérdidas de mi padre en el casino. ¿Cuánto dinero? Más de 500,000 pesos en los últimos 2 años. 500,000 pesos. El dinero que Roberto había ahorrado trabajando día y noche. El dinero que había heredado de su padre. Todo desapareciendo sin que él se diera cuenta. Patricia, tienes que decirle esto a Roberto. No puedo. Es mi hermana. Si se entera de que fui yo quien se lo dijo, me destruirá como destruyó mi matrimonio. Pero usted puede hacerlo. ¿Tienes pruebas de todo esto? Patricia sacó una carpeta de su bolsa. Aquí están los estados de cuenta bancarios que mi hermana dejó olvidados en casa de mis papás. También hay recibos de los pagos que hizo al casino. Todo está ahí. Tomé la carpeta con manos temblorosas. Era la evidencia que necesitaba para salvar a mi hijo, pero también sabía que mostrarle esto destrozaría su mundo. «Hay algo más», dijo Patricia, y su voz se volvió aún más seria. «Valeria ya tiene los papeles para vender su casa, señora Carmen». «¿Qué papeles?» «Falsificó su firma en varios documentos. Tiene un notario cómplice que está dispuesto a procesar la venta sin que usted esté presente. Una vez que se vaya a Guadalajara, van a vender su casa y se van a quedar con todo el dinero. Mi casa, la casa donde había criado a Roberto, donde había vivido con mi esposo, donde estaban todos mis recuerdos. Valeria no solo quería que me fuera, quería robarme todo lo que tenía. «¿Cuánto tiempo tengo?», pregunté. «Según escuché, van a procesar la venta la próxima semana. Están esperando a que usted se vaya para proceder». Me levanté de la mesa sintiéndome mareada. Era demasiada información, demasiada maldad concentrada en una sola persona. Patricia. ¿Por qué Valeria es así? La hermana menor de mi nuera me miró con tristeza. Porque nunca ha tenido que enfrentar las consecuencias de sus actos. Mis papás siempre la protegieron, siempre creyeron sus mentiras, siempre la defendieron. Valeria aprendió desde muy joven que podía manipular a la gente para conseguir lo que quería, y nunca nadie la detuvo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cocina, revisando una y otra vez toda la evidencia que Patricia me había dado. Los documentos eran irrefutables. Valeria era una mentirosa, una ladrona, una manipuladora que había estado destruyendo a mi familia desde adentro. Pero lo que más me dolía era pensar en Roberto. Mi hijo había estado viviendo con una mujer que lo estaba usando, que le estaba robando, que había estado jugando con sus emociones como si fuera un títere. Al amanecer tomé una decisión. No me iba a ir a Guadalajara. No iba a permitir que Valeria se saliera con la suya. Era hora de pelear por mi hijo, por mi casa, por mi vida. Pero para ganar esta guerra, necesitaba un plan, y sabía exactamente por dónde empezar. Era hora de que Valeria Morales conociera a la verdadera Carmen Esperanza, la mujer que había criado a un hijo sola, que había trabajado doble turno durante años, que había sobrevivido a la pobreza y la viudez temprana, la mujer que no se iba a dejar destruir por una niña rica malcriada. La guerra había comenzado oficialmente, pero esta vez yo tenía las armas. El lunes por la mañana me dirigí directamente al despacho contable donde trabajaba Roberto. Sabía que Valeria estaba en su clase de yoga y que no me vería llegar. Necesitaba hablar con mi hijo sin la presencia intimidante de su esposa. Necesitaba mostrarle la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La secretaria del despacho me conocía y me permitió pasar directamente a la oficina de Roberto. Lo encontré concentrado en unos documentos, con el ceño fruncido y esa expresión de cansancio que había visto tanto últimamente. «Mamá», dijo sorprendido al verme, «¿qué haces aquí? Pensé que estabas empacando para irte a Guadalajara». «Roberto, necesitamos hablar y necesito que veas algo». Cerré la puerta de la oficina y puse la carpeta que Patricia me había dado sobre el escritorio de mi hijo. «¿Qué es esto?», preguntó, pero algo en mi expresión le hizo entender que era serio. «Es la verdad sobre tu esposa». Durante los siguientes 30 minutos, Roberto revisó cada documento, cada estado de cuenta, cada mensaje de WhatsApp que su cuñada me había mostrado. Vi cómo su cara cambiaba de confusión a incredulidad, de incredulidad a dolor, de dolor a una furia que jamás había visto en él. «Esto no puede ser real», susurró cuando terminó de leer los mensajes sobre el falso embarazo. «Roberto, mijo, ojalá no fuera real, pero todo está ahí. Las firmas falsificadas de mi casa,
el dinero que te ha estado robando, las mentiras sobre mí, el embarazo inventado. Mi hijo se levantó de su silla y comenzó a caminar por la oficina como un animal herido. 500.000 pesos, murmuró. 500.000 pesos que desaparecieron sin que yo me diera cuenta. ¿Nunca revisas tus estados de cuenta? Valeria se encarga de las finanzas de la casa. Dice que es mejor así porque yo estoy muy ocupado con el trabajo. Dios mío, mamá, ¿cómo pude ser tan estúpido? No eres estúpido, Roberto. Confiaste en tu esposa. Eso es lo que hace la gente que se casa por amor. Roberto se detuvo frente a la ventana, mirando hacia la calle sin ver realmente nada. El embarazo, dijo finalmente. Llevamos 2 días celebrando un embarazo que no existe. Le dije a todos mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Incluso llamé a mis primos de Monterrey para contarles. ¿Valeria te hizo alguna prueba? ¿Fueron al médico? Dice que apenas se enteró y que la próxima semana íbamos a ir al ginecólogo. Ahora entiendo por qué quería esperar. Roberto regresó a su escritorio y tomó los documentos de la venta de mi casa. ¿Y esto? ¿Realmente falsificó tu firma? Mira la fecha de los documentos, Roberto. Son del mes pasado. Valeria tenía todo planeado desde antes de ofrecerme el dinero. Mi hijo estudió las firmas falsificadas. Eran buenas, pero no perfectas. Quien las había hecho había tenido acceso a documentos con mi firma original, pero había pequeñas diferencias que un experto podría detectar. Voy a demandarla, dijo Roberto con voz dura. Voy a denunciarla por fraude, por falsificación de documentos, por todo. Roberto, espera. Antes de hacer nada legal tenemos que pensar esto bien. ¿Pensar qué, mamá? Mi esposa me está robando. Te está robando a ti. Nos está mintiendo sobre un embarazo. Lo sé, mijo. Pero si la denuncias ahora, ella va a negar todo. Va a decir que Patricia falsificó los documentos para hacerla quedar mal. Va a manipular la situación como siempre hace. Roberto se dejó caer en su silla, derrotado. Entonces, ¿qué propones? Propongo que la enfrentemos juntos, pero de manera inteligente. Que la hagamos confesar delante de testigos. ¿Qué testigos? Sus propios padres. Roberto me miró como si hubiera perdido la razón. Mamá, los papás de Valeria la adoran. Nunca van a creer que su hija perfecta es capaz de esto. Van a creer si escuchan la confesión saliendo de su propia boca. Le expliqué mi plan. Era arriesgado, pero era la única manera de asegurarnos de que Valeria no pudiera manipular la situación a su favor. No sé, mamá. Es muy complicado. Roberto, ¿cuánto tiempo llevas casado con ella? 3 años. ¿Y en estos 3 años, alguna vez has visto que admita un error? ¿Alguna vez has visto que se disculpe sinceramente por algo? Roberto pensó por un momento largo. No, nunca. Porque Valeria es una narcisista. No puede admitir que está equivocada porque, en su mente, ella nunca está equivocada. Pero eso también es su debilidad. Su arrogancia la hace sentir invencible. ¿Y cómo vamos a usar eso en nuestra contra? Vamos a hacer que se sienta tan segura de su victoria que va a confesar todo pensando que no importa. Ese día en la tarde, Roberto llamó a Valeria para decirle que había decidido apoyar completamente su decisión de que yo me fuera a Guadalajara. Le dijo que había entendido que ella tenía razón, que yo era un problema, y que quería organizar una cena con sus padres para oficializar mi partida. Valeria mordió el anzuelo inmediatamente. Estaba tan emocionada con su victoria que no sospechó nada. La cena fue programada para el viernes por la noche en la casa de los papás de Valeria, una mansión en las lomas de Chapultepec que intimidaba hasta a las visitas más sofisticadas. Mientras nos preparábamos para esa noche crucial, Roberto y yo repasamos el plan una y otra vez. Todo tenía que salir perfecto, porque sabíamos que solo tendríamos una oportunidad. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, mamá? Me preguntó Roberto la noche antes de la cena. Una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Estoy segura. Es hora de que Valeria pague por todo lo que ha hecho. ¿Y si sale mal? ¿Y si sus papás no nos creen? Entonces al menos tú sabrás la verdad. Y eso es lo único que importa. Pero lo que ninguno de los dos esperábamos era que Valeria también tenía un plan para esa noche. Un plan que casi destruye todo antes de que pudiéramos ejecutar el nuestro. El viernes por la noche llegué a la mansión de los Morales, sintiéndome como si fuera a mi propia ejecución.
La casa era imponente, con jardines perfectamente cuidados y una fachada que gritaba dinero viejo. El tipo de lugar donde jamás me había sentido cómoda, pero donde Valeria había crecido sintiéndose como una princesa. Roberto me recogió en su coche y durante todo el trayecto noté que tenía las manos sudorosas y no paraba de revisar que la grabadora de audio que llevaba en el bolsillo estuviera funcionando correctamente. ¿Estás bien, mijo? No, mamá. Estoy aterrado. En unas horas voy a descubrir si mi matrimonio fue real o si todo fue una mentira desde el principio. Roberto, sin importar lo que pase esta noche, quiero que sepas que tú no tienes la culpa de nada. Valeria es una experta en manipulación. Engañó a todos. La puerta de la mansión la abrió un empleado doméstico uniformado que nos guió hacia el comedor principal. La mesa estaba puesta para 6 personas con vajilla de porcelana china y copas de cristal que probablemente costaban más que mi renta mensual. Los papás de Valeria, don Alberto y doña Cristina ya estaban esperando en la sala de estar. Don Alberto era un hombre de 60 y tantos años, fornido, con el aire autoritario de alguien acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran sin cuestionamientos. Doña Cristina era una mujer elegante, delgada, con ese tipo de belleza artificial que solo el dinero puede comprar y mantener. «¡Carmen!», me saludó doña Cristina con esa sonrisa fría que había perfeccionado durante décadas de vida social. «¡Qué gusto verte!». Mentira. Nunca había sido un gusto para ella verme. Desde el día de la boda había sido evidente que consideraba que su hija había married down al casarse con Roberto y que yo era un recordatorio viviente de los orígenes humildes de su yerno. «Buenas noches, doña Cristina. Don Alberto». Don Alberto me saludó con un gesto seco de la cabeza. Para él, yo era prácticamente invisible, alguien que toleraba por cortesía, pero que no merecía verdadera atención. Valeria bajó las escaleras 5 minutos después, luciendo espectacular en un vestido negro que realzaba su figura y un collar de perlas que reconocí como una herencia familiar. Se veía radiante, como si estuviera celebrando la mejor noche de su vida. «¡Suegrita!», exclamó con esa alegría falsa que ya me resultaba nauseabunda. «Qué emocionante que finalmente tomara la decisión correcta». Me abrazó con una actuación tan convincente que si no hubiera sabido la verdad, habría pensado que realmente se alegraba de que nos hubiéramos reconciliado. «Valeria me contó que finalmente entendiste que lo mejor para todos es que te vayas a vivir con tu hermana», intervino doña Cristina mientras nos dirigíamos al comedor. «Me parece una decisión muy madura de tu parte». «Sí», logré responder. «A veces hay que hacer sacrificios por el bien de la familia». La cena transcurrió con la superficie de normalidad que caracterizaba a estas reuniones familiares de la alta sociedad. Se habló del negocio de don Alberto, de los planes de remodelación de la casa de la playa, de los chismes del club social. Yo apenas participaba en la conversación, concentrándome en esperar el momento adecuado. Roberto también estaba silencioso, jugando nerviosamente con su tenedor y lanzándome miradas ocasionales que yo interpretaba como «¿Ya es hora?». Fue hasta el postre cuando don Alberto levantó su copa de vino. «Bueno, creo que es momento de hacer un brindis», anunció con su voz de patriarca. «Por Carmen, que ha tomado la sabia decisión de darle espacio a los jóvenes para que construyan su futuro sin interferencias». Las palabras fueron como bofetadas, pero me forcé a sonreír. «Y por mi hija», continuó don Alberto, «que va a ser una madre maravillosa. Por el bebé», exclamó doña Cristina, alzando también su copa. Ese era el momento. Roberto me miró, y yo asentí casi imperceptiblemente. «Esperen», dijo Roberto sin levantar su copa. «Antes de brindar, hay algo que necesito preguntarle a Valeria». «¿Qué cosa, amor?», respondió Valeria, pero pude notar un destello de nerviosismo en sus ojos. «¿Cuándo exactamente te hiciste la prueba de embarazo?». Valeria se rió, pero la risa sonó forzada. «Roberto, ¿por qué preguntas eso ahora? Ya te dije que apenas me di cuenta hace unos días». «Sí, pero no me has mostrado la prueba, ni hemos ido al médico. Y mañana es sábado, así que no podemos ir hasta el lunes». «Roberto, ¿qué está pasando?», intervino don Alberto con tono amenazante. «¿Por qué estás cuestionando a tu esposa?». «Porque no está embarazada», dije finalmente, con voz clara y fuerte.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Cristina se quedó con la copa a medio camino hacia sus labios. Don Alberto se puso rojo como un tomate, y Valeria me miró con un odio tan puro que por un momento temí que se lanzara sobre mí. «¿Cómo te atreves?», sisió Valeria. «¿Cómo te atreves a decir eso?» «Ah, porque es la verdad», respondí sacando los mensajes de WhatsApp que Patricia me había mostrado. «Todo está aquí. Tus propias palabras confesando que inventaste el embarazo para manipular a Roberto». Roberto también sacó su teléfono y puso la grabadora en funcionamiento sobre la mesa. «Todo lo que se diga a partir de ahora va a quedar grabado», anunció con voz firme. «Roberto, ¿qué significa esto?», preguntó don Alberto, pero su tono ya no era tan autoritario. Había confusión y un atisbo de miedo en su voz. «Significa que su hija ha estado mintiendo, robando y manipulando durante años, y ya es hora de que todos sepan la verdad». Valeria se levantó de la mesa bruscamente, tirando su copa de vino sobre el mantel blanco. «Esto es ridículo. Esa vieja loca está inventando mentiras para vengarse de mí». «¿Mentiras?». Roberto se levantó también y extendió sobre la mesa todos los documentos que habíamos preparado. «¿Estos estados de cuentas son mentiras? ¿Los 500.000 pesos que desaparecieron de mis cuentas son mentiras? ¿Los documentos falsificados para vender la casa de mi mamá son mentiras?». Don Alberto tomó los papeles con manos temblorosas. A medida que leía, su cara se volvía más y más pálida. «Valeria», dijo con voz ronca, «¿qué es esto?». «Papá, no les creas. Es una conspiración. Patricia debe haberles ayudado. Ella siempre ha estado celosa de mí». Pero la evidencia era abrumadora. Los documentos eran reales. Las firmas falsificadas eran evidentes bajo escrutinio. Y los mensajes de WhatsApp eran irrefutables. «¿Falsificaste la firma de Carmen?», preguntó doña Cristina con horror. «¿Realmente hiciste eso?». «Yo no hice nada. Todo esto es un montaje». Pero Roberto ya había empezado a reproducir en su teléfono el audio de una conversación que había grabado esa misma tarde. Era Valeria hablando con su mejor amiga, confirmando que el embarazo era falso y riéndose de lo fácil que había sido manipular a Roberto. «Esta grabación es de hace 3 horas», anunció Roberto. Valeria no sabía que yo estaba escuchando. En el audio se escuchaba claramente la voz de Valeria. El estúpido de Roberto se creyó lo del embarazo inmediatamente. «Mañana en la cena con mis papás vamos a oficializar que la vieja se largue y yo habré ganado finalmente». El estúpido de Roberto. Esas palabras salían de la boca de la mujer que se suponía que lo amaba. Don Alberto se dejó caer en su silla como si alguien le hubiera quitado todo el aire de los pulmones. «Valeria», susurró, «¿qué has hecho?». Fue en ese momento cuando Valeria finalmente se quebró. Tal vez fue ver la expresión de decepción absoluta en la cara de su padre. Tal vez fue darse cuenta de que ya no podía mentir más. O tal vez fue simplemente la arrogancia que la hizo sentir que aún podía salir ganando. «¡Sí!», gritó. «Sí, inventé el embarazo. Sí, tomé dinero de las cuentas de Roberto. Sí, falsifiqué la firma de esa vieja. ¿Y qué? Todo era para nuestro bien, para que Roberto pudiera ser feliz sin la carga de su madre. La confesión completa, grabada, delante de testigos. ¿Para nuestro bien?». Roberto se acercó a su esposa con una expresión que nunca le había visto. «¿Robarme es para nuestro bien? ¿Mentirme es para nuestro bien? ¿Alejarme de mi madre es para nuestro bien? Roberto, tú no entiendes. Esa mujer te tenía envenenado, te tenía controlado. Yo solo quería liberarte». «¿Liberarme? Valeria, tú eres la que me tenía controlado. Tú eres la que me manipulaba». Don Alberto se levantó de la mesa con dignidad temblorosa. «Valeria Morales», dijo con voz quebrada, «ya no eres mi hija». Y con esas palabras, el mundo de mi nuera se desmoronó completamente. Los días que siguieron a la cena en casa de los Morales fueron un torbellino de emociones, trámites legales y confrontaciones dolorosas. Roberto se mudó a mi casa esa misma noche, cargando una maleta con sus pertenencias básicas y una expresión de hombre que acababa de despertar de una pesadilla de 3 años. «No puedo creer que viví tanto tiempo ciega», me dijo mientras tomábamos café en mi cocina a las 2 de la madrugada. «Todos los signos estaban ahí, mamá.
todas las señales rojas, pero yo no quise verlas. Roberto, no te tortures así. Valeria es una experta en manipulación. Engañó a todos, incluso a sus propios padres. Pero ¿cómo no me di cuenta de que me estaba robando? ¿Cómo no noté que 500.000 pesos habían desaparecido de mis cuentas? Era una pregunta que me había estado rondando también. Roberto era contador, manejaba finanzas para otras empresas, pero había permitido que su esposa controlara completamente sus propias finanzas domésticas. Porque confiaste en ella, porque en un matrimonio se supone que puedes confiar ciegamente en tu pareja. Pero ya no sé qué fue real y qué fue mentira, mamá. ¿Realmente me amó alguna vez? ¿O todo fue una actuación desde el principio? Esa era la pregunta más dolorosa de todas, y ambos sabíamos que Roberto tal vez nunca tendría una respuesta satisfactoria. El lunes por la mañana comenzamos los trámites legales. Roberto presentó una demanda por fraude y apropiación indebida contra Valeria, mientras que yo presenté mi propia denuncia por falsificación de documentos e intento de despojo. El abogado que contratamos nos aseguró que teníamos un caso sólido, especialmente con las grabaciones y las confesiones de Valeria delante de testigos. Lo más probable es que la señora Valeria trate de llegar a un arreglo extrajudicial, nos explicó el licenciado Hernández. Su familia tiene dinero y recursos, y un juicio público sería muy embarazoso para ellos. Efectivamente, 2 días después, recibimos una llamada de don Alberto. Su voz sonaba quebrada, envejecida 10 años en cuestión de días. «Roberto», me dijo cuando contesté el teléfono, «soy Alberto Morales. ¿Podríamos vernos? Hay cosas que necesitamos discutir». Acordamos encontrarnos en un restaurante neutral en la zona rosa. Don Alberto llegó solo, sin la presencia imponente que siempre había caracterizado. Se veía como un hombre derrotado, como si toda su vida hubiera sido construida sobre mentiras que acababan de derrumbarse. «Carmen, Roberto», nos saludó con humildad genuina. «Gracias por venir». Nos sentamos en una mesa alejada, donde pudiéramos hablar sin ser escuchados. «Quiero empezar pidiendo perdón», comenzó don Alberto. «Perdón por no haber visto quién era realmente mi hija. Perdón por haberlos tratado con condescendencia. Perdón por haber permitido que esto llegara tan lejos». «Don Alberto», comenzó Roberto, pero el hombre mayor levantó la mano. «Por favor, déjame terminar. Después de lo que pasó el viernes, Cristina y yo hemos estado investigando. Hablamos con Patricia, revisamos documentos financieros, hicimos preguntas que deberíamos haber hecho hace años». Don Alberto sacó una carpeta de su portafolio. «Valeria no solo les robó a ustedes, también nos robó a nosotros. Durante los últimos 5 años, ha estado falsificando firmas, manipulando cuentas, inventando gastos médicos para mi madre que murió hace 8 años. Roberto y yo nos miramos con shock. La corrupción de Valeria era aún más profunda de lo que habíamos imaginado. «¿Cuánto dinero?», preguntó Roberto. «Más de 2 millones de pesos. Mi propia hija me robó 2 millones de pesos, y yo tan estúpido que nunca me di cuenta. 2 millones. La cantidad era astronómica para gente como nosotros, pero aparentemente Valeria había estado viviendo una vida de lujos a costa de todos los que la rodeaban. También descubrimos otras cosas», continuó don Alberto. «Valeria ha tenido 3 aventuras durante su matrimonio contigo, Roberto. Tenemos fotos, recibos de hoteles, evidencia irrefutable». Roberto se puso pálido. Una cosa era descubrir que su esposa era una ladrona y una mentirosa. Otra muy diferente era enterarse de que también había sido infiel. «¿Por qué me dice esto?», susurró mi hijo. «Porque quiero que sepan exactamente con quién estuvieron lidiando. Valeria no es solo una manipuladora, es una sociópata. No tiene capacidad de sentir culpa o remordimiento genuino. Todo lo que hace está calculado para su propio beneficio». Don Alberto cerró la carpeta y nos miró directamente a los ojos. «Por eso vengo con una propuesta. Cristina y yo vamos a pagar todos los daños. Los 500.000 pesos que Valeria le robó a Roberto, más intereses, los gastos legales de ustedes, una compensación adicional por el daño emocional que les causó. A cambio, pedimos que no hagan pública toda esta información». «¿Dónde está Valeria ahora?», pregunté. «Se fue del país. Esta mañana tomó un vuelo a España. Dice que va a quedarse con una prima lejana,
pero sospecho que ya tenía ese plan de escape preparado desde hace tiempo. Roberto se reclinó en su silla, procesando toda la información. ¿Y ustedes qué van a hacer? Vamos a desheredarla. Ya hemos cambiado nuestro testamento. Valeria ya no existe para nosotros, legalmente hablando. También vamos a buscar ayuda profesional para entender cómo criamos a una hija así. La oferta de don Alberto era generosa, tal vez demasiado generosa, pero lo que más me impactó fue ver a un hombre orgulloso y poderoso, completamente quebrado por el descubrimiento de la verdadera naturaleza de su hija. «Necesitamos tiempo para pensarlo», dijo Roberto finalmente. «Por supuesto, pero quiero que sepan que esto no es solo una propuesta económica. Es una disculpa, es un reconocimiento de que los fallamos, y es un intento de reparar, aunque sea una pequeña parte, del daño que Valeria causó». Esa noche, Roberto y yo estuvimos hablando hasta muy tarde sobre la propuesta de don Alberto. ¿Tú qué opinas, mamá? Opino que Valeria ya no puede lastimarnos más. Se fue del país, sus propios padres la repudiaron, y nosotros tenemos la verdad. Tal vez es momento de pasar la página, pero una parte de mí quiere que pague por todo lo que hizo. Roberto, Valeria ya está pagando. Perdió a su familia, perdió su hogar, perdió su reputación. Y lo más importante, perdió la oportunidad de ser genuinamente amada por un hombre bueno como tú. Mi hijo me miró con lágrimas en los ojos. ¿Crees que algún día voy a poder confiar en alguien otra vez? Sí, mijo, vas a poder. Porque lo que Valeria hizo no define a todas las mujeres. Ella es la excepción, no la regla. ¿Y tú, mamá? ¿Puedes perdonarme por haber dudado de ti? Me acerqué a él y lo abracé como cuando era niño. Roberto, no hay nada que perdonar. Tú eres mi hijo, y te voy a amar sin importar lo que pase. Eso nunca va a cambiar. Al día siguiente llamamos al licenciado Hernández para comunicarle que aceptábamos la propuesta de don Alberto. Los trámites tomarían algunas semanas, pero finalmente íbamos a poder cerrar este capítulo terrible de nuestras vidas. Pero lo que no sabíamos era que Valeria tenía una última carta por jugar desde España. Una carta que casi destruye la paz que habíamos logrado encontrar. 3 semanas después de que Valeria se fuera del país, cuando ya estábamos empezando a respirar tranquilos y Roberto había comenzado terapia psicológica para procesar todo lo que había vivido, recibimos una llamada que nos heló la sangre. Era Patricia, la hermana de Valeria, y estaba llorando histéricamente. «Señora Carmen», sollozaba, «tiene que ayudarme. Valeria está amenazando con lastimar a mis hijos». Roberto y yo nos miramos con horror. Habíamos pensado que con Valeria fuera del país, nuestros problemas habían terminado, pero aparentemente, mi ex nuera no estaba dispuesta a aceptar su derrota tan fácilmente. «Patricia, cálmate», le dije. «¿Qué está pasando exactamente?» «Valeria me llamó anoche desde España. Dice que si no retiro mi testimonio y digo que inventé toda la evidencia contra ella, va a contratar a alguien para que lastime a mis hijos cuando salgan de la escuela». «¿Tienes grabada esa conversación?» «Sí, grabé todo. Pero, señora Carmen, ella está loca. Es capaz de cumplir su amenaza. Usted no conoce a mi hermana como yo la conozco». Patricia tenía razón. Después de todo lo que habíamos descubierto sobre Valeria, ya nada nos parecía imposible. Una persona capaz de robarle a sus propios padres durante años, de inventar embarazos y de falsificar documentos legales, también era capaz de amenazar a niños inocentes. «Patricia, ¿dónde estás ahora?» «En mi casa, pero tengo tanto miedo que no me atrevo a mandar a los niños a la escuela. Ven para acá inmediatamente. Trae a los niños contigo». 1 hora después, Patricia llegó a mi casa con sus 2 hijos, Diego de 8 años y Sofía de 6. Los niños se veían confundidos y asustados, sin entender por qué su mamá estaba tan nerviosa. Roberto ya había contactado al licenciado Hernández y al detective privado que habíamos contratado para investigar las actividades de Valeria. Necesitábamos un plan para neutralizar esta nueva amenaza. «A ver, Patricia», dijo Roberto con voz calmada, «cuéntanos exactamente qué te dijo Valeria». Patricia sacó su teléfono y reprodujo la grabación. La voz de Valeria sonaba diferente a través del teléfono, más fría, más calculadora que nunca. «Patricia, escúchame muy bien. Vas a llamar al abogado de Roberto mañana
Y vas a decir que toda la evidencia que les diste es falsa. Vas a decir que falsificaste los documentos porque estás celosa de mí y querías vengarte. Valeria, yo no voy a mentir. No me interrumpas. Si no haces exactamente lo que te digo, voy a contratar a alguien para que les dé una lección a tus hijos. Nada grave. Solo un pequeño accidente que los mantenga en el hospital unos días. Tú decides si prefieres quedar como mentirosa o como la madre que no protegió a sus hijos. Valeria, por favor, son tus sobrinos. Esos niños no son nada para mí. Son solo instrumentos que puedo usar para conseguir lo que quiero. Tienes 24 horas para decidir. La grabación terminó ahí. El silencio en mi sala era pesado como una losa. Esta mujer está completamente loca, murmuró Roberto. No está loca, dijo Patricia. Está desesperada. Valeria no puede soportar perder. No puede aceptar que la hayan expuesto. Prefiere destruir todo antes que admitir la derrota. El licenciado Hernández llegó una hora después, acompañado del detective privado, un hombre serio llamado Raúl Mendoza, que tenía experiencia en casos de amenazas internacionales. Lo primero que tenemos que hacer es reportar estas amenazas a la policía, nos explicó el licenciado. Aunque Valeria esté en España, amenazar a menores mexicanos es un delito que podemos perseguir legalmente. ¿Pero eso va a proteger a mis hijos?, preguntó Patricia con desesperación. Vamos a asegurarnos de que estén protegidos, intervino el detective Mendoza. Tengo contactos en España. Podemos ubicar exactamente dónde está Valeria y monitorear sus actividades. También podemos usar estas amenazas como evidencia adicional en el caso que ya tenemos contra ella, añadió el licenciado. Amenazar a menores es un delito federal que puede resultar en extradición. Roberto se levantó y comenzó a caminar por la sala, con esa expresión determinada que reconocí de cuando era niño, y había decidido enfrentar a los matones de la escuela. No, dijo finalmente. No vamos a quedarnos en la defensiva. Es hora de pasar al ataque. ¿Qué propones?, le preguntó el detective. Vamos a darle a Valeria exactamente lo que quiere. Patricia va a llamar al abogado y va a decir que toda la evidencia es falsa. ¡Roberto!, exclamé. ¿Te volviste loco? No, mamá. Escúchame. Patricia va a decir que la evidencia es falsa, pero al mismo tiempo va a estar grabando esa conversación. Y nosotros vamos a estar grabando la conversación de Valeria cuando Patricia le confirme que siguió sus instrucciones. El detective Mendoza sonrió por primera vez desde que había llegado. Entiendo. Vamos a dejar que Valeria se cuelgue sola. Si ella cree que ganó, va a relajarse y probablemente va a confesar más detalles sobre sus planes. Exacto. Y mientras tanto vamos a estar localizando su ubicación exacta en España para que las autoridades de allá puedan actuar. El plan era arriesgado, pero era la única manera de asegurarnos de que Valeria no pudiera lastimar a nadie más. Patricia hizo la llamada esa misma tarde. Con voz temblorosa y convincente, le dijo al licenciado Hernández que había mentido sobre toda la evidencia contra Valeria, que había falsificado documentos y grabaciones porque estaba celosa de su hermana. El licenciado siguió el libreto que habíamos preparado, fingiendo sorpresa y decepción, y confirmó que esto significaba que el caso contra Valeria se desmoronaría. Esa noche Patricia llamó a su hermana para confirmarle que había seguido sus instrucciones. Roberto, el detective y yo estábamos escuchando en tiempo real a través de un sistema de conferencia. Valeria, ya hice lo que me pediste, dijo Patricia. ¿Y qué te dijo el abogado? Dijo que sin mi testimonio y sin la evidencia que yo proporcioné, el caso contra ti se cae completamente. La risa de Valeria a través del teléfono era escalofriante. Perfecto. Sabía que al final entenderías quién manda en esta familia. Valeria, ahora ya puedes regresar. Ya no hay ningún caso contra ti. ¿Regresar? ¿Estás loca? Yo no voy a regresar a ese país de mierda. Aquí en España voy a empezar una nueva vida. Ya conseguí trabajo en una empresa de mi primo, y en unos meses voy a estar mejor que nunca. ¿Y Roberto? ¿Qué pasa con Roberto? Ese estúpido se puede ir al diablo. Era un marido patético de cualquier manera. Aquí en Barcelona ya conocí a varios hombres mucho más interesantes. Tara, Roberto cerró los ojos, y pude ver el dolor que esas palabras le causaron, pero también pude ver la resolución final de cualquier duda
que pudiera haber tenido sobre los verdaderos sentimientos de Valeria hacia él. ¿Y los niños? ¿Ya no vas a amenazar a mis hijos? No, ya no, como premio por tu obediencia. Pero, Patricia, si alguna vez se te ocurre traicionarme otra vez, la próxima amenaza va a ser real. La confesión que necesitábamos. Valeria había admitido abiertamente que las amenazas eran reales, que las había usado para manipular a Patricia y que estaba dispuesta a usarlas de nuevo en el futuro. El detective Mendoza ya tenía la ubicación de Valeria en Barcelona y las autoridades españolas tenían una orden para arrestarla por amenazas internacionales contra menores. Se acabó, me dijo Roberto esa noche mientras veíamos las noticias. Finalmente se acabó. Pero yo sabía que aunque Valeria ya no pudiera lastimarnos físicamente, las cicatrices emocionales que había dejado en Roberto tardarían mucho tiempo en sanar. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Libre, respondió después de pensarlo un momento. Por primera vez en 3 años, me siento completamente libre. 6 meses después del arresto de Valeria en Barcelona, Roberto y yo estábamos sentados en el jardín de mi casa, viendo cómo él arreglaba las plantas que habían estado descuidadas durante todos esos meses de crisis. Era un sábado por la tarde de primavera, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que podíamos respirar tranquilos. Valeria había sido extraditada a México y estaba enfrentando múltiples cargos criminales. Sus propios padres habían testificado en su contra, proporcionando evidencia adicional de los robos que había cometido contra ellos. El caso ya no era solo sobre nosotros, era sobre un patrón de comportamiento criminal que había afectado a múltiples víctimas durante años. El abogado de Valeria llamó ayer, me dijo Roberto mientras trasplantaba unas begonias. Quiere negociar un plea deal. ¿Qué tipo de deal? Ella se declara culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. 8 años en lugar de 15. ¿Y tú qué opinas? Roberto se detuvo y se sentó en el banco del jardín a mi lado. Opino que ya no me importa, mamá. Lo único que quiero es que esto termine de una vez por todas. Y era cierto. Durante los últimos meses había visto cómo mi hijo se había transformado. La terapia psicológica lo había ayudado enormemente, pero más que eso, había recuperado la paz interior que Valeria le había robado durante años. Roberto, le dije tomando su mano, hay algo que quiero decirte. ¿Qué cosa? Estoy orgullosa del hombre en que te has convertido. No solo ahora, sino siempre. Incluso cuando estabas confundido por las manipulaciones de Valeria. Incluso cuando dudaste de mí. Siempre fuiste un buen hijo. Roberto me abrazó con esa fuerza que había heredado de su padre. Mamá, siento mucho todo lo que pasó. Siento haber permitido que alguien se interpusiera entre nosotros. Roberto, ya no hablemos más de eso. Lo importante es que estamos aquí, juntos, y que hemos superado la tormenta. Era cierto. Los últimos meses habían sido difíciles, pero también habían sido sanadores. Roberto había vuelto a visitarme regularmente. Habíamos recuperado nuestras conversaciones largas en la cocina, y yo había vuelto a sentirme como su madre, no como una carga. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?, me preguntó Roberto. ¿Qué? Que durante 3 años viví con una persona que nunca existió realmente. La Valeria de la que me enamoré era completamente ficticia. Era la reflexión más dura de todas. Roberto no solo había perdido a su esposa, había perdido la ilusión de que el amor que había sentido había sido correspondido. Pero eso también te enseñó algo valioso, le dije. Te enseñó a reconocer la diferencia entre el amor real y la manipulación. ¿Tú crees que algún día voy a poder volver a enamorarme? Sí, mijo. Cuando llegue la persona correcta, vas a saber distinguir entre alguien que te ama de verdad y alguien que solo te está usando. Ese día en la tarde, Patricia vino a visitarnos con sus hijos. Los niños ya no mostraban señales del trauma que habían vivido durante las amenazas de Valeria, y Patricia había empezado a reconstruir su vida con una fortaleza que no sabía que tenía. Señora Carmen, me dijo mientras los niños jugaban en el jardín, quiero agradecerle por todo lo que hizo por nosotros. Patricia, tú fuiste la que se arriesgó para ayudarnos. Nosotros tenemos que agradecerte a ti. No, usted me enseñó algo muy importante. Me enseñó que a veces hay que pelear por la verdad, aunque sea difícil, aunque sea peligroso. Patricia había encontrado trabajo en una escuela nueva
y estaba estudiando una maestría en educación los fines de semana. Sus hijos estaban en terapia psicológica, pero se estaban recuperando bien del trauma. ¿Has sabido algo de tus papás?, le preguntó Roberto. Están en terapia familiar. Es muy difícil para ellos aceptar que criaron a una hija así. Mi mamá sigue sin entender cómo no se dio cuenta de nada. Era comprensible. Don Alberto y doña Cristina habían vivido con la culpa de haber creado el monstruo en que se había convertido Valeria. Habían empezado a ir a terapia psicológica para entender cómo habían contribuido sin darse cuenta al desarrollo de la personalidad antisocial de su hija. ¿Y del dinero que te robó Valeria?, pregunté. Mis papás me devolvieron todo. También establecieron un fondo fiduciario para la educación de mis hijos. Creo que es su manera de tratar de compensar el daño que Valeria causó. La justicia económica se había hecho. Don Alberto había cumplido su promesa de reparar todos los daños financieros que Valeria había causado. Roberto había recuperado sus 500.000 pesos con intereses. Yo había recibido una compensación por los documentos falsificados. Y Patricia había sido resarcida por todos los robos que su hermana había cometido contra ella. Pero lo más importante no era el dinero. Lo más importante era que habíamos recuperado la verdad, la confianza y la paz familiar. Esa noche, después de que Patricia se fuera con sus hijos, Roberto y yo nos quedamos sentados en la sala viendo una película vieja en la televisión. Era una de esas comedias románticas de los años 80 que solíamos ver juntos cuando él era adolescente. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto?, me dijo Roberto durante los comerciales. ¿De qué? De estar aquí contigo, viendo películas malas, comiendo palomitas caseras, sin tener que preocuparme por llegar a casa a cierta hora o por si alguien se va a molestar porque estoy visitando a mi mamá. Era cierto. Durante los años de su matrimonio con Valeria, Roberto siempre había parecido ansioso durante nuestras visitas, como si estuviera vigilando el reloj, como si tuviera que apurarse para regresar a casa antes de que alguien se molestara. Roberto, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Durante todo el tiempo que estuviste casado con Valeria, ¿alguna vez fuiste completamente feliz? Roberto pensó por un largo momento antes de responder. Creo que hubo momentos en los que pensé que era feliz, pero ahora me doy cuenta de que lo que sentía era más bien alivio. Alivio de que Valeria no estuviera enojada conmigo. Alivio de que las cosas estuvieran tranquilas en casa. Pero felicidad real. Esa felicidad que sientes cuando puedes ser completamente tú mismo, sin miedo. No, esa nunca la tuve con ella. Era la respuesta más triste y más honesta que podía haber dado. Pero ahora sí la tienes, le dije. Sí, mamá, ahora sí la tengo. Al día siguiente era domingo. Y como habíamos vuelto a hacer durante las últimas semanas, Roberto vino a desayunar conmigo después de ir a misa. Era una tradición que habíamos tenido durante años antes de que se casara y que ahora habíamos recuperado. Mientras preparaba huevos rancheros y café de olla, Roberto leía el periódico en voz alta, comentando las noticias y haciendo bromas sobre los políticos. Era exactamente como solían ser nuestros domingos antes de que Valeria entrara en nuestras vidas. «Mamá», me dijo mientras desayunábamos, «he estado pensando en algo». «¿En qué?» «En que tal vez todo esto tenía que pasar». «¿Por qué dices eso?» «Porque me enseñó a valorar lo que realmente importa. Me enseñó que el amor verdadero no manipula, no controla, no exige que elijas entre las personas que amas. Me enseñó que tú siempre has sido la persona que más me ha amado en este mundo, y que fui un tonto por haber dudado de eso». Las lágrimas llegaron a mis ojos, pero eran lágrimas de alegría. «Roberto, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres mi mayor orgullo, mi mayor alegría. Y no importa lo que pase en el futuro, eso nunca va a cambiar. Lo sé, mamá. Y yo quiero que sepas que nunca más voy a permitir que alguien se interponga entre nosotros. Nunca más». Esa tarde, mientras Roberto se preparaba para regresar a su departamento, había encontrado un lugar nuevo, lejos de todos los recuerdos de Valeria. Recibimos una llamada del licenciado Hernández. Valeria aceptó el plea deal, nos informó. Se declaró culpable de todos los cargos. Va a estar en prisión por 8 años y después va a ser deportada permanentemente a España. ¿Eso significa que ya no puede volver a México?, preguntó Roberto. Exacto. Una vez que cumpla su sentencia, será deportada
y se le prohibirá permanentemente la entrada al país. 8 años. Para cuando Valeria saliera de prisión, Roberto tendría 40 años y yo 72. Sería una mujer diferente, y nosotros también seríamos personas diferentes. ¿Cómo te sientes con eso?, le pregunté a Roberto después de que colgamos. Aliviado. Es suficiente tiempo para que pague por lo que hizo, pero no tanto como para que yo siga cargando resentimiento. Para cuando salga, yo ya habré seguido adelante completamente con mi vida. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a dormir sintiendo una paz completa. Roberto estaba bien. Yo estaba bien. Habíamos superado la crisis más grande de nuestras vidas y habíamos salido más unidos que nunca. En mi mesa de noche tenía una foto de Roberto de niño, abrazándome después de su graduación de primaria. En esa foto, los dos estábamos sonriendo con esa felicidad pura que solo viene cuando sabes que eres completamente amado. Ahora, después de todo lo que habíamos vivido, sabía que esa felicidad había regresado a nuestras vidas para quedarse. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 65 años y he aprendido que el amor verdadero siempre encuentra la manera de sobrevivir, sin importar qué tan dura sea la tormenta que tenga que enfrentar. El amor entre una madre y un hijo es inquebrantable, y esa es la verdad más hermosa de todas. Han pasado 3 años desde que Valeria fue enviada a prisión, y mientras escribo estas palabras en mi diario, puedo escuchar las risas de mis nietos jugando en el jardín. Sí, nietos. Plural. Roberto se volvió a casar hace 1 año y medio con una mujer maravillosa llamada Elena, una doctora pediatra que conoció durante su terapia psicológica. Elena es todo lo que Valeria no fue. Honesta, generosa, humilde y con un corazón tan grande que desde el primer día me trató como a la madre que nunca tuvo. Elena quedó embarazada apenas 6 meses después de casarse, y hace 8 meses nació mi primer nieto, Joaquín, nombrado así en honor a mi difunto esposo. Es un bebé hermoso, con los ojos de Roberto y la sonrisa de Elena. Pero eso no es todo. Patricia también volvió a casarse, con un maestro de la escuela donde trabaja, un hombre bueno llamado Miguel, que adoptó a Diego y Sofía como si fueran sus propios hijos. Hace 5 meses también tuvieron un bebé, una niña que llamaron Carmen Esperanza, en mi honor. Mi casa, que durante tanto tiempo estuvo llena de silencio y soledad, ahora está llena de vida. Los domingos se han convertido en reuniones familiares donde Elena cocina, Roberto juega con los niños, Patricia ayuda en la cocina y Miguel se encarga de hacer reír a todos con sus chistes terribles. Don Alberto y doña Cristina también se han vuelto parte de esta nueva familia extendida. Después de perder a Valeria, encontraron en Roberto al hijo que siempre quisieron tener, y en Elena a la nuera que realmente merecían. Don Alberto le ofreció a Roberto una sociedad completa en el despacho, y ahora mi hijo es uno de los contadores más respetados de la ciudad. Elena me pidió que fuera yo quien cuidara al bebé Joaquín cuando ella regrese a trabajar el próximo mes. Es la primera vez en mi vida que alguien me pide ayuda con un nieto sin que yo tenga que rogar por ese privilegio. Elena dice que no confía en nadie más para cuidar a su hijo y que quiere que Joaquín crezca conociendo las historias de su abuelo, que sepa de dónde viene, que entienda el valor del trabajo duro y la honestidad. Roberto está completamente transformado. Es el hombre feliz que siempre debió haber sido. Ya no tiene esa tensión constante en los hombros. Ya no mira el teléfono con ansiedad cuando suena. Ya no parece que está caminando sobre cáscaras de huevo. Es libre, genuinamente libre. Y esa libertad se refleja en todo lo que hace. Elena me contó hace poco que Roberto a veces despierta riéndose en la mitad de la noche. ¿Riéndose?, le pregunté sorprendida. Sí, me explicó Elena. Dice que sueña con todas las cosas simples que ahora puede hacer sin permiso. Visitarte cuando quiere, comprarte flores sin que alguien se moleste, pasar el día entero conmigo sin tener que dar explicaciones. La libertad de amar, sin restricciones. Eso es lo que Roberto había perdido con Valeria y lo que ha recuperado con Elena. Patricia también está floreciendo. Terminó su maestría con honores y ahora es directora académica de su escuela. Sus hijos han crecido felices y seguros
sin las cicatrices emocionales que temíamos que les quedaran de las amenazas de Valeria. Diego, que ahora tiene 11 años, me dice que cuando sea grande quiere ser abogado para defender a las abuelas de las nueras malvadas. Sofía, de 9 años, quiere ser doctora como Elena para curar los corazones rotos. Don Alberto estableció un fondo de becas en una universidad pública para estudiantes de escasos recursos, especialmente para aquellos que han perdido a uno de sus padres. Es su manera de honrar la memoria del esposo que perdí y de reconocer el sacrificio que hice criando a Roberto sola. La beca se llama Programa Joaquín Morales y hasta ahora ha ayudado a más de 50 jóvenes a terminar sus carreras universitarias. Doña Cristina se convirtió en una abuela extraordinaria para Joaquín. Viene a visitarnos todas las semanas y se ha vuelto una experta en preparar papillas y cambiar pañales. Es como si hubiera encontrado en la maternidad de Elena la oportunidad de redimirse de los errores que cometió criando a Valeria. «Carmen», me dijo hace poco, «gracias por enseñarme lo que realmente significa ser madre». «¿Qué te enseñé?», le pregunté. «Que ser madre no es dar a tus hijos todo lo que quieren, sino enseñarles a valorar lo que realmente importa. Que no es protegerlos de todas las consecuencias, sino enseñarles a enfrentar la vida con honestidad y dignidad». En cuanto a Valeria sabemos muy poco. Según el licenciado Hernández, está cumpliendo su sentencia en una prisión de mujeres en el Estado de México. Roberto decidió no mantener ningún contacto con ella, ni siquiera a través de abogados. Elena respeta completamente esa decisión. «El pasado es el pasado», dice Elena. «Lo que importa es el futuro que estamos construyendo juntos». Patricia me contó que sus padres recibieron una carta de Valeria hace unos meses, pidiendo dinero para sus gastos en la prisión. Don Alberto rompió la carta sin leerla completa y me dijo que para él, Valeria murió el día que confesó todos sus crímenes. «Una vez que alguien amenaza a niños inocentes», me explicó, «deja de ser mi hija para siempre». Yo a veces me pregunto si Valeria habrá aprendido algo durante estos años en prisión, si habrá desarrollado algún tipo de conciencia o remordimiento. Pero luego recuerdo las palabras del psicólogo que consultamos. Las personalidades antisociales rara vez cambian realmente. Pueden aprender a fingir mejor, pero el cambio genuino es casi imposible. Roberto me dijo algo muy sabio el otro día. «Mamá, ya no me importa si Valeria cambió o no. Lo que me importa es que nosotros sí cambiamos. Somos más fuertes, más unidos y más sabios». Es cierto. Esta experiencia terrible nos enseñó lecciones valiosas. Me enseñó que nunca debo permitir que alguien me haga sentir como si no mereciera amor y respeto. Le enseñó a Roberto a distinguir entre el amor real y la manipulación. Le enseñó a Patricia que tiene más fuerza de la que creía. Y les enseñó a don Alberto y doña Cristina que el dinero y el estatus no garantizan que críes hijos con buenos valores. Ahora, mientras veo a Roberto empujar a su hijo en el columpio que instalamos en el jardín, mientras escucho a Elena cantándole una canción de cuna que me enseñó su abuela, mientras observo a Patricia y Miguel perseguir a Diego y Sofía entre los árboles, siento una gratitud inmensa. Gratitud porque sobrevivimos, gratitud porque aprendimos, gratitud porque el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar sobre la maldad. Mi casa ya no es solo mía. Es el hogar de una familia extendida que se ama genuinamente, que se apoya sin condiciones, que celebra los triunfos juntos y enfrenta las dificultades como equipo. Elena está embarazada otra vez. Será una niña y van a llamarla Esperanza. Dice que quiere que su hija tenga mi nombre, porque yo les enseñé lo que significa mantener la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Roberto bromea diciendo que esta casa se va a convertir en una guardería, pero lo dice con una sonrisa que llega hasta sus ojos. Él, que durante años pensó que tal vez nunca tendría hijos, ahora va a ser padre de 2, y ya está hablando de tener un tercero. «¿No te parece que 2 es suficiente?», le preguntó Elena riéndose. «Después de haber vivido tantos años sin una familia real», respondió Roberto, «ahora quiero recuperar todo el tiempo perdido. Yo ya tengo 77 años. He vivido lo suficiente para saber que la vida es impredecible, que puede cambiar en un instante, que las personas no siempre son lo que parecen.
Pero también he vivido lo suficiente para saber que hay cosas que nunca cambian. El amor entre una madre y un hijo, la importancia de la honestidad, el valor de la familia verdadera. Esta noche, después de que todos se vayan a sus casas, después de que Roberto bese mi frente y me diga «Te amo, mamá», como hace todas las noches desde que se liberó de Valeria, me voy a sentar en mi mecedora con una taza de té de manzanilla y voy a dar gracias. Gracias por haber tenido la fuerza para pelear por mi hijo cuando todo parecía perdido. Gracias por haber encontrado el valor para enfrentar a Valeria, aunque me daba miedo. Gracias por haber vivido lo suficiente para ver a Roberto verdaderamente feliz. Gracias por haber aprendido que el amor no se mendiga, no se ruega, no se negocia. El amor verdadero se da libremente, se recibe con gratitud y se protege con fiereza cuando es necesario. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 77 años y puedo decir con certeza absoluta que viví para ver justicia, sanación y la clase de felicidad que dura para siempre. El dinero que Valeria me ofreció para desaparecer de la vida de mi hijo ahora está en una cuenta de ahorros para la educación universitaria de mis nietos. Es irónico. El dinero que se suponía que iba a separarme de mi familia ahora va a ayudar a asegurar el futuro de las siguientes generaciones. Y cada vez que veo ese estado de cuenta, sonrío, porque sé que el amor siempre encuentra la manera de convertir hasta las intenciones más malvadas en bendiciones. Esta es mi historia. Una historia de dolor que se transformó en sanación, de separación que se convirtió en unión más fuerte, de casi perdida que terminó en abundancia completa. Y si alguna día otra mujer mayor se encuentra en mi situación, si alguna nuera malvada trata de comprar su desaparición, espero que recuerde mi historia y sepa que vale la pena pelear por el amor verdadero, porque al final, el amor siempre gana. Siempre. Fin.